Continuando con esta exposición sobre la actividad mental, un tema introductorio en nuestro curso de procesos básicos psicológicos, continuamos con esta exposición sobre la interacción entre la mente y el cerebro y cómo se entiende como una interacción entre software y hardware, principalmente por los aportes de la neurociencia cognitiva presentes en la literatura que estamos manejando. Recordemos que a veces había hecho la distinción, acorde al texto de Smith y Kosling, sobre cómo esta interacción mente-cerebro es como el equivalente o es análogo a la interacción entre software y hardware, aunque también hemos planteado que no hay tanta diferencia entre ambos. El hardware funciona también como software, solo que se convierte en este sustento físico o en estas propiedades físicas. Y el software sí puede ser básicamente solo un conjunto de datos y de programas y de reglas que pueden estar inscritas como hardware o ser simplemente software. Pues estas ideas se han vuelto muy importantes para entender la mente y cómo mucha de la actividad mental está automatizada y programada por el hardware del cerebro, y ahí podremos incluir cómo percibimos la luz, cómo percibimos el color, cómo incluso escuchamos lenguaje hablado, eh, pero también mucha de la actividad mental es software como tal y propiamente, sin que tenga una automatización absoluta. Y ahí pues hablamos de los procesos de la conciencia que requieren una toma de decisiones consciente, una deliberación, un esfuerzo mental. No obstante, esta distinción entre hardware y software se vuelve clara o digamos nos enseña a entender estas interacciones mente-cerebro. Es como considerar que el hardware es la forma anatómica de las tijeras y el software su funcionalidad. Así, eh, mucho hardware del cerebro es la estructura evolutiva para solucionar problemas de la mente, y el software sería las metas u objetivos concretos y específicos de la actividad mental. Otro ejemplo podría ser la anatomía de la mano, como el hardware, y las funciones de la mano como el software. Entonces hay una constante interacción entre ambos. En clase anterior habíamos detallado la ilusión del tablero de Adelson y la particularidad de este color gris que hemos descrito estaba alrededor de los eh, alrededor de unos 180 mililumens de reflejo de luz, lo que define su color. Y lo interesante de la ilusión era como este objeto parece ser de otro color, como se ve en la ilusión, dependiendo del contexto. Entonces así hay un hardware cerebral que se refiere a cómo funcionan por defecto células sensoriales como bastones que detectan diferencias de luz y colores que también detectan pues obviamente longitudes de onda de rayos lumínicos. Eh, Hay también conexiones nerviosas de la retina que generan el nervio óptico a través de las células ganglionares y terminan llevando toda esta información visual hasta la corteza en áreas como B1, B2 y B3 de la corteza cerebral. Entonces hay un circuito, pero el circuito en sí mismo no es suficiente para explicar la computación mental, porque de hecho hay una interacción entre estas propiedades físicas de la actividad de las neuronas y de las células sensoriales, pero también hay un cálculo, una actividad consciente, emergente, que no lleva solo a un procesamiento objetivo y real del color o de la luz, sino incluso a efectos ilusorios que son necesarios en la misma percepción también. Entonces así pues podemos ver que esa interacción mente-cerebro es indispensable, o sea, nunca una mente como las nuestras o de otras especies animales va a funcionar simplemente como solo automatización, sino que requiere de la emergencia de una actividad mental consciente que deriva de procesos funcionales que permiten llevar a cabo los objetivos de la evolución de un sistema nervioso, pero también la capacidad de adaptación inmediata a ciertas tareas específicas.
Recordemos acá la ilusión de, esta es una adaptación de la ilusión de O'Brien, en la cual curiosamente se ve como este color gris que refleja cierta información lumínica pareciera ser más oscuro arriba y más claro abajo, pero vemos por este contraste que se está probando en este momento que es exactamente el mismo color, sino que los bordes tienen un efecto. Y el efecto de estos bordes, o este borde aquí más claro y este borde superior más oscuro, claramente es un efecto subjetivo, consciente, que está programado en todas las mentes y en toda la actividad perceptual que compartimos todos los humanos. Eh, pues este rayo blanco que vemos acá, sabemos por la explicación de los procesos de inhibición lateral de los bastones, que es producto de un cálculo inferido a través de los mismos bastones y luego por las células ganglionares de la retina, que supone que hay una cantidad de luz adicional en esta superficie de abajo, dada su presencia en esta superficie o este borde colindante, y que lo mismo sucede con la superficie superior. Dado un borde oscuro que resalta y genera el contraste, se infiere menos luz, ¿no? O mayor oscuridad o mayor ausencia de luz en el borde superior, en la superficie superior, pero ya vimos que no ese es el caso, aunque no podemos evitar caer constantemente en el proceso eh, que genera la ilusión. Esto pues es producto de, de este mecanismo que está en el hardware perceptivo de todos nosotros, que abordamos posteriormente en el tema de percepción y que también abordaremos en el estudio de los receptores sensoriales y su efecto sobre las neuronas. Entonces, básicamente lo que vemos es que hay una computación en la percepción de la luz, en esta ilusión previa que pues, es originaria de O'Brien, y se evidencia cuando un borde separa dos superficies, una más iluminada, otra más oscura, y en la retina vemos acá dibujados, esquematizados los bastones, que 120 millones en cada retina, tienen el funcionamiento intrincado entre ellos, no solo de generar una información sobre excitación o cantidad de luz, una información sobre cantidad de luz en una superficie, sino que también entre ellos mismos comparten axones o fibras con las cuales se inhiben. Entonces cada bastón genera información lumínica excitatoria, pero al mismo tiempo genera información de inhibición sobre cálculo de cantidad de luz. Entonces cuando un bastón, por ejemplo, es un grupo de bastones, que pues serían millones, ve una superficie más clara, eh, genera una computación excitatoria alta, pero al mismo tiempo genera un proceso de inhibición relativamente alto a su compañero, vecino. Y cuando los bastones ven superficies menos iluminadas, pues generan como una computación, un porcentaje de computación menor y asimismo una menor inhibición hacia su compañero de su actividad. Entonces es una combinación entre sinapsis excitatorias e inhibitorias que termina generando por defecto, por automatización del hardware, una diferencia de computación de cantidad de luz cuando hay bordes presentes que saben o permiten estimar la distinción entre una superficie más iluminada y una menos iluminada. Entonces así vemos que, por ejemplo, los bastones que se encargan del borde, entonces está el que recibe información de mucha luminosidad porque alcanza a percibir la parte más iluminada antes del borde y genera no solo para sí mismo mucha actividad porque está poco inhibido por un vecino que proyecta sobre el área oscura, sino que también genera alta inhibición sobre ese mismo grupo de bastones más del lado oscuro. Entonces genera un contraste en el cual a un lado del borde mucha actividad o cálculo sobre la iluminación y exactamente al lado mucha menor actividad, mucha inhibición sobre la información lumínica. Y esto genera el efecto de borde, de considerar que un borde es muy claro y tiene mucha luz y otro borde al otro lado es muy oscuro y tiene mucha menos luz. Entonces, aunque esto está preprogramado, ha permitido en la evolución solucionar los problemas de la percepción lumínica en los bordes, uno de los primeros problemas de la percepción según las fases
de mar. Entonces, aquí vemos que hay un proceso de iluminación y hay un proceso oponente inhibitorio y cómo genera los efectos ilusorios. Así la conciencia se establece como una computación y no solo lo hace sobre células o anatomía que tienen estas, eh, sino que básicamente nos termina explicando lo que hace la conciencia en sí misma como producto de estos efectos de la computación mental automática y que como tienen efecto a nivel ilusorio y subjetivo sobre la actividad pues, pensante y consciente que tenemos. Entonces así hay una interacción entre mente y cerebro similar a como hay una interacción entre computación mental y cerebro. Una representación mental es el producto de esta interacción. Un estado físico, que pueden ser, por ejemplo, páginas de señales de una página, campos magnéticos de un ordenador, pero también conexiones neurales en un cerebro que transmite información simbolizando un objeto, un acontecimiento o una categoría o sus características. Y así, pues cada representación tiene dos facetas bien definidas. Un formato, que puede ser, por ejemplo, una imagen mental, una coincidencia de características, como se va a ejemplificar más adelante, o un procesamiento estadístico neural en paralelo, que lo veremos luego cuando estudiemos la generalización de categorías. O también puede ser un contenido, como un símbolo, un significado, algo para comunicar, una información sobre el estado del mundo o una realidad o experiencia subjetiva. Entonces, formatos y contenidos son las maneras en que se expresan las representaciones mentales que combinan el hardware o digamos el sustrato físico y el software que es digamos todo el conjunto de datos y reglas de procesamiento de información. Sabemos que parte del hardware pues funciona como software, pero se entiende que la computación mental es más allá que simplemente eh, el funcionamiento de la materia, sino también la emergencia de procesos o procesamientos de información. Vemos acá un ejemplo. Palabra es información, es un contenido, pero que viene transmitido a través de un formato, que es una secuenciación específica de sus letras, y que si no es dada esa especificación, pues el formato no funciona. Algo muy importante sobre el procesamiento mental es curiosamente la paradoja de Lisa Simpson. Bueno, no es de Lisa Simpson exclusivamente, pero acá está el ejemplo. Y tiene que ver con la particularidad de la experiencia subjetiva humana. Esta mal llamada paradoja de Lisa Simpson, que realmente es un viejo dilema filosófico, eh, representa las discusiones sobre sí, cómo es la actividad mental, cómo es su naturaleza. ¿Hace ruido un árbol al caer? Bueno, la respuesta posible física es que si no hay nadie para escucharlo con sistema nervioso central y esta adaptación de procesamiento de ondas que llamamos audición, pues seguramente en teoría sí se producirían ondas de vibración por su estrepitosa caída. Pero desde el punto de vista de la psicología, la respuesta es simple y sencillamente no, no produciría ruido si no hay nadie para escucharlo. El sonido o cualquier otra actividad sensorial requiere de pasos de transformación de la información. Eso es lo que va a generar representación mental. Transmitir significado dentro de un sistema de procesamiento de información no es algo como que una imagen se refleje en un espejo, sino que es un proceso activo con aparentes jerarquías, pero con la actividad de millones de células y de billones de procesos moleculares que dirigen sus actividades, que va de una actividad plenamente material hacia la emergencia de una actividad consciente. Las representaciones compiten entre ellas, ¿no? El sonido y el silencio, el recuerdo y el olvido, y algunas incluso se asocian entre ellas para fortalecerse. Aquí vemos el ciclo de la percepción de Goldstein, el cual pues representa la complejidad del procesamiento de la información, particularmente en la percepción. No es algo lineal, es cíclico, por decirlo de una manera.
no es algo que solo suceda en una secuencia al momento, a cada momento, sino que también sucede en paralelo. Entonces vemos procesos más básicos, como cuando el organismo está en interacción con el ambiente y sus receptores, llamémoslos de audición, de visión, de tacto o incluso de sensaciones interiores del cuerpo, empiezan a traducir estimulaciones, traducen las estimulaciones dependiendo del tipo de energía que les es propia de traducir. Entonces en la visión pues se traducen la actividad de los fotones, de los rayos de luz. En la audición se traduce la frecuencia y la amplitud de ondas que viajan a través de un medio particular. ¿Sí? En el tacto pues se traduce las reacciones de vibración o de presión, ¿sí? O de mecanorrecepción sobre los receptores de la piel. Y un proceso sí, de transducción de información, de estímulos, da origen al procesamiento de la información, que es el cómputo, el significado de ese cambio de la actividad física a la actividad química y neural, lo que finalmente empieza a generar una conciencia de percepción y un reconocimiento, que luego vamos a ver. El reconocimiento genera esos primeros modelos de entendimiento del mundo, el cumplimiento de expectativas o el surgimiento de expectativas sobre el entendimiento de objetos, eventos, categorías, características de categorías. Y ese reconocimiento pues no solo surge en la percepción y afecta la atención, sino que es clave en la generación de recuerdos, bien sea como recuerdos detallados y conscientes o recuerdos por familiaridad. Entonces, tanto el procesamiento más básico, lo que podríamos luego llamar procesamientos de abajo arriba en el funcionamiento mental, da origen a la actividad sensorial, como procesos que podríamos describir más superiores, lo que se llama en actividad mental procesos de arriba a abajo, complementan y le dan sentido y significado a la representación mental para finalmente dirigir la acción. Las explicaciones más sofisticadas sobre el funcionamiento mental han terminado por mostrar la similitud de esta interacción mente-cerebro o computación-cerebro con la creación de la máquina de Turing, que fue pues un impresionante avance teórico construido no solo por Alan Turing, sino por los avances incluso de siglos de quienes habían intentado crear máquinas como estas, que lo que hacen es simular el procesamiento mental, es decir, simular cómo se elaboran o se crean representaciones mentales siguiendo una capacidad infinita de datos, o aparentemente infinita, y el cumplimiento de cierta preprogramación, de ciertas reglas, de ciertas instrucciones abstractas que en teoría permiten que una máquina supla cualquier problema. Así pues vamos a compartir un video para ilustrar más detalladamente esta importante similitud. Amigas de las matemáticas, fueron muchas personas las que intervinieron en el origen de los ordenadores y no hay una opinión unánime sobre cuál fue el primer ordenador de la historia y quién lo inventó, pero de lo que no hay duda es de que un nombre destacó sobre todos los demás, y hoy vamos a hablar de él, el gran Alan Turing y su máquina universal. Hola amigos, este vídeo está patrocinado por la Universitat Politécnica de Valencia, la UPV. Los ordenadores son capaces de hacer cosas increíbles, desde simular sistemas cuánticos hasta reproducir los vídeos de derivando. Y es que la informática tiene una historia larga, desde las máquinas de calcular de Pascal o Leibniz, pasando por el Analytical Engine de Babbage hasta los más modernos y caros smartphones. Primero hubo artefactos que mecanizaban el cálculo, de ahí se pasó a máquinas programables y de ahí al concepto que revolucionó la historia, el computador de programa almacenado. Es decir, que en la memoria no solo se guardan datos, sino los propios programas que ejecuta. El caso es que en aquel momento hubo dos nombres que merecen seguramente pasar a la historia como los padres de la informática tal y como la conocemos hoy en día. Uno es John von Neumann, creador junto con Eckert y Mauchly de la hoy conocida como arquitectura de von Neumann, que es la que tienen los ordenadores actuales. Vamos, una CPU, una memoria central y unos dispositivos de entrada-salida. Esa arquitectura
en los años 40 del siglo XX, implementaba la idea que revolucionó el mundo, la máquina universal de Turing, el nombre que nos ocupa hoy. Alan Turing es conocido por sus aportaciones a la lógica y a las matemáticas. Resolvió el Entscheidungsproblem que había propuesto el gran Hilbert, poniendo las bases de la teoría de la computación. Turing es también conocido por su contribución a la criptografía, ya que su trabajo fue decisivo para romper los códigos de las máquinas Enigma del ejército nazi, con lo que se pudo acortar la duración de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es nada, solo con su cabecita, Alan Turing contribuyó a salvar miles de vidas. Pero hoy os quiero contar algo que debería enseñarse en todas las escuelas, algo que pertenece al patrimonio histórico de las ideas humanas y que ha supuesto el mayor avance tecnológico del que hemos sido testigos, la informática tal y como la conocemos. Os hablo de la máquina universal de Turing. Para que te hagas una idea de su magnitud, es el modelo en el que se asientan los ordenadores actuales, todos. Vamos a ver en qué consiste de una manera muy sencilla. Una máquina universal de Turing consta de los siguientes elementos. Primero, una cinta tan larga como necesitemos, dividida en casillas, que será la memoria, y en la que podemos escribir símbolos, por ejemplo, ceros y unos. Segundo, una cabeza capaz de moverse por la cinta a izquierda y derecha y leer y escribir símbolos en esa cinta. Finalmente, un programa que le diga a la cabeza qué es lo que tiene que hacer. Este programa puede estar escrito en la cinta, por ejemplo, codificados con ceros y unos. Y ya está, colegas. Con unos ingredientes tan sencillos, un tío tan listo como Alan Turing fue capaz de imaginar los ordenadores antes de que existieran y de desarrollar los inicios de la teoría de la computación. Si hasta pensó en la inteligencia artificial el tío. Pongo un ejemplo para que no suene demasiado raro. Imaginad que tengo la cinta rellena de simbolitos, unos y ceros, y tengo mi cabeza lectoescritora. Un programa son todos unos y ceros. Vale, pero para que lo entendamos mejor, puedo pensarlo como unas cuantas tarjetas numeradas, en las que están escritas dos filas de números. La primera fila de la tarjeta número 1 tiene esta pinta, 0, 1, 3. Y la segunda tiene esta pinta, 1, 0, 2. ¿Qué quiere decir esto? La primera línea dice cómo debe actuar la cabeza si en la cinta encuentra un 0. El primer símbolo le dice qué número escribir en la cinta, un 0 en el ejemplo. El segundo número le dice si se tiene que mover a la izquierda o a la derecha. Pongamos que un 1 es moverse hacia la izquierda y un 0 es moverse a la derecha. Y así en el ejemplo se mueve hacia la izquierda. Y el último número le dice cuál es la siguiente tarjeta a leer. En el ejemplo, la siguiente tarjeta es la número 3. La segunda fila de la tarjeta le dice qué hacer si en la cinta encuentra un 1. ¿Lo veis, no? Escribe un 1, muévete a la derecha, la siguiente tarjeta es la 2. Bueno, pues escribiendo las tarjetas adecuadas, con el formato que acabamos de ver, uno puede sumar, multiplicar, hacer cualquier operación y, en definitiva, cualquier cosa que los ordenadores sean capaces de hacer, que es mucho. A veces se necesitarán muchas tarjetas, la cinta será muy larga, pero da igual. El poder de cómputo de estas máquinas es inmenso. Nuestros ordenadores simulan la cinta con la memoria y el microprocesador simula la cabeza y se encarga de leer y ejecutar los programas. Como habrás notado, son las mismas máquinas de Turing, pero increíblemente potentes y eficaces. Alan Turing fue condenado por su inclinación sexual, lo cual no solo es injusto, sino también absurdo. Sus contribuciones a las matemáticas, a la criptografía y a la computación merecen que lo consideremos como uno de los genios que contribuyeron con su cabecita teórica y también con sus habilidades prácticas a que el mundo sea tal como hoy lo conocemos. Gracias, Alan Turing. Si no fuera por ti, no estaríamos ahora aquí viendo este vídeo a través de un computador.